Este viejo conventillo me recuerda a uno de los personajes más populares que dio la historieta argentina. Esta casa colectiva se asemeja mucho al conventillo de Don Nicola, aquella creación de Torino que plasmó en la historieta el humor del sainete porteño. Continuará. Conventillo es el nombre de la historieta de Héctor Torino, publicada a partir de 1937 en la revista Aquí está. Torino se llamaba realmente Héctor Locurátolo, pero fue famoso como Torino y fue famoso por el conventillo. El conventillo es el tipo de vivienda colectiva característica de la ciudad de Buenos Aires en el primer cuarto del siglo XX. Es el lugar donde fueron a recalar los inmigrantes de todas partes del mundo. Los tanos, los judíos, aquellos porteños de clase baja, los españoles, todo tipo de personajes. El conventillo fue el lugar, como vivienda colectiva, que compartían patio, compartían baño, en muchas habitaciones, habitualmente en 2 pisos, fue el lugar donde todas esas clases se cruzaron, con distintas ideologías, con distintas idiosincrasias, con distintos idiomas, con distintas maneras de relacionarse y de pensar. Durante esas primeras décadas del siglo, el conventillo fue un auténtico símbolo de la ciudad. Tanto es así que las distintas manifestaciones del arte lo reflejaron, sobre todo el teatro. El sainete transcurre en el conventillo. Hubo grandes autores, qué sé yo, Carlos Mauricio Pacheco, Roberto Cayol, el notable Armando Discépolo con Mustafá y otras creaciones, o el celebérrimo Alberto Bacareza, el creador del conventillo de La Paloma. Torino tomó ese tema precisamente y ese ámbito, el conventillo, para desarrollar su historieta. En una época tardía, ya los años 30 no era el momento de apogeo. Por eso en algún momento la historieta se llama Conventillo 1937, como diciendo el conventillo en el estado actual. La historieta empezó siendo absolutamente costumbrista, registro de todos estos personajes, y luego fue derivando insólitamente hacia lo fantástico. Miguel Rep es un dibujante y humorista gráfico autodidacta. Lleva creados más de 60 personajes, entre ellos Gaspar el Revolú, el Niño Azul, Lucas y el Padre Peca. Tiene series imperdibles como Y Rep hizo los barrios o La grandeza y la chiqueza, donde dibuja con mirada ácida los principales hitos de la historia argentina. En los últimos años, Rep ha incursionado en un nuevo soporte, los murales humorísticos. Rep evita quedarse anquilosado en fórmulas probadas y logradas y experimenta de manera permanente en sus cuadritos. Para eso, lee y estudia con fruición sobre sus antepasados del plumín. Esto ya es otra época también. Fíjate, ya no hace aguada y el original se achicó. Ajá. Con el tiempo los dibujantes van cambiando mucho de estilo. Hacía pocos cuadros, después ya fue haciendo más cuadros. A ver. Y llenando más el conventillo. ¿Vos decís que esto tiene más que ver con la técnica de sombreado realista del dibujo animado? Sí, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Porque ¿qué ejemplo pudo haber tomado acá de dibujantes gráficos, digamos, de historietistas o humoristas gráficos en la Argentina? Ajá. No había mucho que hicieran aguada, ¿no? Claro. Lo tenía que tomar. Esto es hacer color. Claro. Esto es técnica de color. Claro. Darle un clima de color, pincel. En cambio acá no, acá ya esta es la escuela argentina típica, ¿no? Es decir, Quinterno, bueno, Sigar de allá de Estados Unidos, Popeye, ¿no? En este original hay restos de un transparente, que evidentemente es una guía de color, no necesariamente de color, sino de grisado, probablemente. De grisado, ¿no? Color.
evidentemente se aplicaban para matizar esto, ¿no? Claro. Es muy extraño, es un dibujante que es clásico, pero a la vez inventa un montón de cosas que no están en el canon, no sé, pone gente de espaldas, tiene cosas estilísticas muy extrañas, como autodidactas, diría, ¿no? Como tipo que podría haber estado en la factoría de Patoruzú, en la factoría de Quinterno, en la factoría, cualquiera de estas factorías, pero nunca estuvo, porque fíjate el trazo, la manera de plantar es absolutamente correcta, pero siempre se le va el mundo hacia otro lado, ¿no? Hacia un delirio. El dueño del conventillo creado por Torino es don Nicola, un simpático italiano que habla en cocoliche y que trata de satisfacer las opuestas y a veces absurdas necesidades de sus inquilinos. La vida del protagonista no es fácil. Por un lado, están las protestas de sus clientes, que creen que él debe hacer obras como las del intendente para poner el conventillo a tono con la ciudad. Por el otro, le resulta trabajoso cobrar el alquiler. Porca miseria, protesta el personaje cada vez que debe enfrentar un obstáculo. Pero en el fondo, don Nicola es componedor y más allá de su carácter gruñón, tiene buen corazón. Su buena voluntad resulta muchas veces estafada, hecho que origina el remate de cada una de las entregas. Víctor Leali es ilustrador y realizador de dibujos animados, sobre todo en el mundo publicitario. Entre sus creaciones más conocidas se encuentra Dibu, el personaje televisivo que protagonizaba la serie Mi familia es un dibujo y que interactuaba con personajes de carne y hueso. Leali acompañó a Torino, a Sol y a Sombra durante los últimos años de su vida y lo considera como uno de sus principales maestros. Le habían propuesto hacer en ese momento una historieta que contara la vida sobre una pensión. Y él propuso, en vez de que sea una pensión, que sea un conventillo, porque el conventillo hay que tener en cuenta que don Nicola salió por primera vez el 17 de junio de 1937, plena inmigración italiana, turca, española. Entonces en el conventillo a él le permitía poder mostrar toda esa gama de personalidades y personajes que era muy famoso en esa época. Por eso el conventillo vibró y tuvo un éxito muy impresionante en la década del 40 y el 50, porque fue donde todos los inmigrantes que venían vivían en conventillos. Y eran personajes muy queridos y muy reconocibles porque uno salía a la calle y se encontraba con esos personajes caminando por la calle, en el barrio. Yo nunca había dibujado a una persona con tanta facilidad como lo veía Torino, pero siempre con una humildad y con una facilidad para el dibujo, para crear personajes, para crear situaciones, para crear personalidades diferentes en los personajes, que es muy difícil lograr eso. Vos ves un personaje Torino y sabés si es italiano, español, turco, judío, te das cuenta de la nacionalidad que tiene viendo el dibujo solamente. Eso lo logra solamente un maestro. Aparte de los encuadres que tenía. Torino dibujaba unas panorámicas que estaban llenas de personajes y el dominio que tenía del negro, el contraste, el balance, era único. Muchos quisieron imitar ese tipo de trabajo y nadie nunca lo logró con la calidad que tenía Torino. Don Nicola y el maestro en una aventura inesperada. ¿Qué hace? ¡Puf! Callaos, ignorantes, ya me lo agradeceréis. Pronto quedaréis reducido a la mínima expresión y trabaréis conocimiento con los seres más peligrosos de la humanidad. ¡Maldito! Cada vez nos achicamos más. Mis agentes eliminarán a los gérmenes que lo están aniquilando. ¿Dónde estamos, maestro? En la boca del paciente, cerca de las glándulas salivales. En este estado estamos viendo cosas que solo el microscopio puede descubrir. Cielos, algo anormal ha sucedido aquí. Alguien pide socorro. Corramos, don Nicola. Éramos muy felices, pero fuimos atacados por los gérmenes del mal y se llevaron prisionero a todo el pueblo. ¡A la Madonna! Iremos a rescatarlo. Los gérmenes malignos están destruyendo todo a fin de quitarle la vida al cuerpo en que vivimos. Pronto volverá a reinar la alegría y la salud. ¡Sas! Aquí están los microbios que provocan el resfrío y la tos. Dale, maestro. No deje ni uno vivo. Este gas los exterminará. Tomen maulas.
¡Socorro, puf! ¡Buah! A mí me parece, incluso Miguel, que ya en el 37 o en los años 40, todo esto, todo lo que hacía Torino, de algún modo atrasaba. Estaba hablando, claro, estaba hablando de un mundo caricaturizado, satirizado, mirado... Un nostálgico, ¿no? Un nostálgico. Era un nostálgico. Porque lo que estaba haciendo era reciclar el tema del conventillo, que era un tema que venía de principios del siglo. Él empieza, lo empieza a publicar en el año 37. Sí. Y ya en la cuarta década del siglo, los conventillos ya tenían una larga trayectoria. Claro. Conventillo 1937, que es una manera de fechar moderna algo que era viejo. Sí, sí. ¿No? Él encuentra fuera del tiempo, como ¿no? en Crazy Cat encuentra un paisaje, lo encuentra en el conventillo. A mí me parece que es eso. Pero porque no es en ese sentido no es realista. No es actual, nunca fue actualidad. Exacto. Torino nunca fue un costumbrista de actualidad. Se quedó ahí melancólicamente atrás, en un mundo, en una nostalgia de esos años de su infancia, seguramente. Y además tiene una cosa de delirio aventurero. Sí. Son aventuras. Tanto que él hizo en esta época, en el 37, 38, 40, y algo, ya lo que luego fue una película. El viaje fantástico. Viaje fantástico, de finales de los 60. Era la película de Richard Fleischer. Donde miniaturizan a astronautas o corponautas. Pequeña nave que y se mete en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, Torino lo había hecho en los 30 ya. Con el paso del tiempo y el ascenso social de los sectores inmigrantes, el conventillo pasó de tener la misma representatividad que tuvo en su momento respecto de lo característico de la ciudad de Buenos Aires. Y la historieta de Torino reflejó esa modificación. Tanto es así que fue abandonando el costumbrismo y se fue adentrando cada vez más en la fantasía pura. Alguna vez Torino explicó que ese viraje en el contenido de su historieta tenía que ver con algún requerimiento de los editores, que consideraron que el registro realista ya estaba un poco fuera de lugar, y eso le dio más espacio a la fantasía. Torino dibujó su historieta durante muchas décadas, e incluso se publicó hasta el momento de su muerte, a principios de los años 90, que eran refritos de publicaciones anteriores. ¿No ven, idiotas? Ahora respira con menos dificultad. Mis agentes están cumpliendo. Parece que está reaccionando. ¿Quiénes serán estos bichos raros? Avisaré a nuestro rey. Adelante, don Nicolás. Allí están, a la carga, muchachos. ¡Yujú! Don Nicolás, recién estaba aquí. ¿Dónde se ha metido? Se dejó atrapar como un estúpido. Esto acabará con este espantoso germen y usted quedará libre. ¡Yupra! Reaccionó, ¿lo veis, tontos? ¡Aprended! ¡Qué bien me siento! Continuará. ¿Por qué te parece que a Torino no se lo consideró tanto como a otros? Seguramente porque no publicó en las revistas importantes. Por ejemplo. Y no estuvo en Patrusú, no estuvo en Patrucito, no estuvo en Ricotipo, no estuvo en Tía Vicenta, no estuvo en ninguna de las revistas nave, insignia. Quiere decir que fue como un prócer de segunda selección, como funcionó por otro circuito, pero con un grado de excelencia artística increíble. Igual, ¿no? Sí. Uno de los rasgos característicos del dibujo de Torino son los detalles, la capacidad de dibujo minucioso para dar cuenta de muchas pequeñas cosas. En cuanto al personaje principal, a don Nicola, se inspiró en sí mismo, en su propia caricatura. Se dice que se miraba en el espejo para dibujarse. En el principio, don Nicola tenía un bigote cepillo, tenía una incipiente calva, no era demasiado alto, era bastante chiquito. Con el tiempo se modificó, fue más alto, se puso una gorra, le creció el pelo y luego, sobre el final, volvió a disminuir. Con la vejez se fue haciendo más chiquito otra vez. Sea como fuere, la figura de don Nicola adquirió muchísima popularidad. Tanto es así que se convirtió en uno de los integrantes de la troupe de Caradagian, en el espectáculo de Catch. Y en ese espectáculo, el mismísimo Torino figuraba como jurado. Ya estáis en libertad, estimados microbios de la salud y la alegría. Vuestros enemigos han sido aniquilados. ¡Vivan nuestros salvadores! Al rato, doctor, siento ruidos de pasos en mi cabeza. ¿Pasos? ¿Estará por pasar el efecto de la droga que suministré a mis agentes?
Apurate, maestro, busca la salida. Si no la encontramos pronto, vamos a reventar al enfermo. Ahora siento una cosquillita dentro de la nariz. Buen síntoma, pronto saldrán. ¡Achú! Despacio, animal, que los puedes matar. Salvados, ya salimos. Menos mal, ¿eh? ¿A dónde habrán ido a parar que no se ven? No os mováis, imbéciles. Dejádmelos buscar a mí. Cuidado, doctor, que nos aplasta. Gracias por colaborar con la ciencia. Le debo la vida. La popularidad alcanzada por algunos de sus personajes hizo que Héctor Torino decidiera, como otros tantos creadores, tener su propia editorial. Así, sus personajes más famosos, como Barrabás, como el mago Fungito, como Pascualín y su barra y como el mismo Don Nicola, fueron títulos de revistas independientes. Cada una de esas revistas tuvo una tirada descomunal y muchísimo éxito durante los años 60. Goyo Maceo ha desarrollado una importante carrera en el campo de la historieta infantil. Durante muchos años dibujó en Anteojito, la publicación de García Ferré, donde, entre otros personajes, creó a la pícara Sandrita. Maceo trabajó además en Ediciones Torino, donde, entre otros trabajos, realizaba Caburito, un verdadero tanguero de alma que compartía las viñetas con las caricaturas de artistas de la talla de Aníbal Troilo o el polaco Goyeneche. Maceo también tenía a su cargo la tapa de Historias Tangueras, la publicación en que Torino mezclaba el humor y la canción popular porteña. Me enteré que Torino, como tenía tantas revistas, necesitaba más dibujantes. Y fui y me aceptó. Y para mí fue una gran suerte porque llevaba una historieta completa y me decía, preciso una página más, ¿puede traerme una más mañana? Y así permanentemente. Y eso fue un fogueo bárbaro. Torino llegó a tener 11 revistas. Y bueno, Masone mismo, que eran amigos, y yo después también trabajé un poco para Masone, tenían 6, 7, 8 revistas cada uno. Y había otras editoriales también con revistas. Era la época de la historieta, cosa que hoy, lamentablemente, no existe eso casi. Y es una lástima porque muchísima gente aprendió a leer leyendo historietas. Lo vi dibujar, pasamos horas juntos, él iba a mi casa, yo iba a la casa de él. Eso era el trato con la mayoría de los muchachos, dibujantes, argumentistas, letristas y demás, ¿no es cierto? Era un ser bárbaro, era muy, muy bohemio, un tipo fenómeno era.